El día de hoy vamos a hablar sobre la ansiedad social o fobia social. Este es un fenómeno que está sumamente expresado. Hay mucha gente con ansiedad social. El gran problema es que pocas personas van a asistir al médico por esta condición. La ansiedad social inicia a edades tempranas, incluso en algunos casos se confunde con timidez. Vamos a ver a lo largo de estos videos que la timidez, a diferencia de la ansiedad social o fobia social, la persona tímida no está esperando, no está evitando los eventos, se enfrenta de manera totalmente aislada, mientras que la gente con ansiedad social evita la asistencia a ciertos sitios. Si él sabe o ella que ese día van a presentar o tiene que exponerse o va a haber alguna calificación, etcétera, evitará estar presente, se enferma, se sale con algún pretexto. Esto es un problema que va a ir evitando promociones, la elección de una pareja adecuada, y finalmente llega a ser de tal intensidad que es capaz de provocar cuadros de depresión mayor, llega a provocar ataques de pánico, que, como se ha comentado, una diferencia entre ataques de pánico y trastorno por pánico es que en este caso la gente va a tener la clara sensación que los va a presentar cuando esté en ciertas condiciones, como por ejemplo esto de estar exponiéndose ante un grupo de gente, la novedad. Todos estamos con un grado de ansiedad en el momento en el cual estamos siendo en un escrutinio, en una valoración, pero la gente con ansiedad social es cuando más manifestaciones físicas de las que vamos a hablar presentan. Vamos a dar una visión muy general de lo que es la fobia social, también denominada ansiedad social, que, como se puede ver en esta imagen, puede limitar a las personas que la padecen y, a pesar de tener una serie de cualidades, aptitudes, estar siendo marginados. Entonces la idea es reconocer que es un problema psiquiátrico y que puede ser tratado tanto con medicamentos como con una serie de estrategias terapéuticas, básicamente la terapia cognitivo-conductual. Esta es una condición en donde una función que es normal en nuestro cerebro está muy sensible, está
fácilmente asequible, que esta función es la ansiedad. Es como el dolor. El dolor nos está notificando de un daño tisular. La ansiedad nos está notificando de posibles peligros reales, o si hay una serie de amenazas medioambientales que éstas pueden ser posibles si se dan tales o cuales fenómenos. Entonces, tener ansiedad es normal, es adaptativo, es para sobrevivir, para proteger a nuestros seres queridos, nuestras propiedades y también nuestros valores o creencias. Sin embargo, cuando esta ansiedad se presenta de manera intensa, por un tiempo prolongado, más allá de lo que uno espera que pueda estarse manifestando, pues pasa a ser un problema crítico. Una de las formas más frecuentes de ansiedad, de hecho es la número uno, es la ansiedad social. El problema con la ansiedad social es que las personas que tienen ansiedad social no pueden fácilmente buscar ayuda, precisamente como esto es parte del problema. Prefieren correr, prefieren aislarse, prefieren negarlo, prefieren marginarse. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama miedo al ridículo. Y si por ejemplo les toca exponerse en una clase, en un nuevo trabajo, asistir a una entrevista, a un examen, tener que contestar el teléfono, etcétera, situaciones que la mayoría de las personas podemos hacer con una relativa facilidad, estas personas prefieren negarlo. No lo van a negar abiertamente, sino que van a tener una serie de, digamos, disculpas, que además se creen. Finalmente no es que estén mintiendo, sino que existe un componente de racionalización, de negación del problema, y si uno les pregunta si quieren ir a una fiesta, dirán que no les gusta. Y si uno vuelve a preguntar a cuántas ha asistido, ya hay cierta confianza, la persona dirá ninguna, pero estoy seguro que no me van a gustar. Algunas de las preguntas que pueden perfilar a una persona con ansiedad social se muestran a continuación. Por ejemplo, cuando estás en la escuela, en un restaurante, en una fiesta, estás tan preocupado en exceso con respecto a lo que la gente puede estar pensando de ti, pero además pensando de manera negativa, que te estén calificando de manera peyorativa. Es decir, mucha gente no ingresa a un restaurante solo porque tienen miedo que los vean comer. Habitualmente la gente que va a un restaurante no está mirando a las personas como comen, están satisfaciendo sus necesidades alimenticias. Pero esta es una idea distorsionada de las personas con ansiedad social. Sienten en realidad que la gente los está volteando a ver y descalificando. Lo mismo puede ser entrar a un centro comercial, lo mismo puede ser entrar a un salón de clase cuando está ya iniciada la clase. Otra pregunta sería, ¿tú piensas con demasiada frecuencia que la gente se ríe de ti? A veces la gente que nos encontramos en algunos sitios viene riéndose, pero ni siquiera nos conoce. Sin embargo, las personas con ansiedad social tienen una idea de referencia. Se piensan centro de la crítica, no de la admiración, de la crítica. Piensas con mucha frecuencia que puedes hacer algo de lo cual te haga sentir avergonzado. Ese es el problema central. Se piensa que esto va a ocurrir, y como se piensa, se trata de evitar. ¿Cómo se hace esto? Pues permaneciendo en lo que se llamaba y se sigue llamando la zona de confort. Por ejemplo, si tengo mucha hambre, pero me da
dificultad para entrar a un restaurante, algunas personas podrían disfrazarse. Tan sencillamente como ponerse unos lentes y quizá un bigote postizo y entonces ser Groucho Marx. Algunas personas con ansiedad social se maravillan de que pueda haber personas que están en el interior de los restaurantes comiendo, aunque su aspecto sea muy desagradable, como en esta diapositiva donde el paciente con ansiedad social reflexiona de cómo es posible que un señor tan obeso no le dé vergüenza de comer en público. El señor ni siquiera se cuestiona su aspecto para poder estar ingiriendo comida. Y finalmente hay muchas personas que no pueden estar mucho tiempo en estos sitios, aun cuando se confrontan y dicen voy a permanecer un buen tiempo en el restaurante, voy a poder entrar solo a comprar cosas, a preguntar algo, pero llega un momento en que la ansiedad es de tal magnitud que tienen que correr. ¿Sí? Es decir, comer frente a las personas es una situación cotidiana. La gente, la mayoría de las veces, no está viendo tu estilo particular de comer. Simplemente están ingiriendo alimentos. Pero si tú estás con una actitud aprensiva, lo más seguro es que no estés a gusto, pero además que tengas errores en ciertos aspectos de el buen comer. ¿Verdad? Podríamos decir que la ansiedad social es un fenómeno poco estudiado. Hay igual intensidad de hombres y mujeres. Sin embargo, las mujeres son las que con mayor frecuencia acuden a atención médica, no solo en ansiedad, sino en muchos otros problemas, ¿sí? Para este individuo que tiene problemas para comer en un restaurante, para entrar, una alternativa podría ser comer en un restaurante donde todas las personas llevaran máscara. ¿Esto qué nos quiere decir? Nos quiere decir que hay un problema con la identidad corporal, con la imagen corporal. Y esto es algo que hay que tomar en cuenta para poder enfrentar al paciente, exponerlo al paciente, porque la imagen, su autopercepción, su voz, la manera como se comporta con una tendencia hacia el perfeccionismo es lo que le va a afectar a la larga. Situaciones comunes que generan ansiedad social, por ejemplo, hablar con desconocidos. Elizabeth piensa que no lo debe hacer porque no tiene una conversación adecuada. En esta diapositiva, Elizabeth está a gusto porque todas están con somnolencia después de haber pasado una noche en el antro. Dime cómo te peinas y te diré quién eres. Algunas personas incluso utilizan algunos tipos de peinados, ¿verdad?, que impiden ver su rostro. No porque piensen que tienen algún problema facial, sino porque están ocultando parte y con esto se sienten de alguna manera protegidas de la crítica. ¿Verdad? Si aparte de un peinado que les cubre el rostro, se compran unos lentes negros, pues esto servirá es decir, como una especie de camuflaje para poder pasar, entre comillas, desapercibido o desapercibida frente a los demás. Aquí en esta diapositiva mostramos algunas de las situaciones que más frecuentemente activan la ansiedad social. Ustedes pueden marcar con una cruz en un cuaderno, ¿verdad?, y ver cuáles de estas les hacen resonancia respecto a la ansiedad social. Por ejemplo, responder a un teléfono o hablar por teléfono, a una llamada que no se conoce. Ahora con los identificadores de llamadas suele ocurrir esto. Responder en el salón de clase, aun cuando sepas la respuesta de lo que te está preguntando el profesor. Eso es muy común en la gente con ansiedad social. Se sabe la respuesta,
pero ¿qué tal si no es? Invitar a salir a alguien que te agrada. Bueno, a veces ni siquiera a alguien que no te agrada, pero es más difícil invitar a salir a alguien que te agrada, preguntar a tu profesor de clase o pedir ayuda. Si tú no entiendes algo, prefieres quedarte con la duda, prefieres luego preguntarlo a tus compañeros que a lo mejor tampoco entendieron bien esto y ya te vas quedando con un sesgo en el conocimiento. Asistir a una fiesta, a un baile o a otras actividades colectivas. Este es de los problemas más importantes que hay en cuanto a ansiedad social. ¿Por qué? Porque en una fiesta, en una reunión social, sí nos estamos exponiendo a lo que comenten los demás. ¿Sí? Las fiestas, sobre todo en el nivel de la adolescencia, tienen una función básica, que es conocer personas. Conocer personas para amistad, conocer personas para relaciones personales, integrarse, entregar conocimientos, pero es un reto que si uno no tiene cierta capacidad, digamos de inteligencia social, la van a pasar mal. Otra de las actividades difíciles para gente con ansiedad social o fobia social es el enrojecimiento, temblor y sudoración en frente de los otros. Uno puede decirles, como terapeuta, que no se les va a notar. Es decir, una mujer que tuve de paciente que era muy morena, le decía que aunque ella se percibiera con enrojecimiento, la verdad es que no se notaba. Sin embargo, ella me dijo, bueno, es posible, pero yo lo siento. Malestar cuando comes en frente de gente desconocida. Esto ya lo comenté. Las personas piensan que hay una especie de jurado que les está calificando a ver qué tan bien mastican, si no truenan la boca, si cogen los cubiertos, el tenedor, el cuchillo de manera adecuada. Esto no existe, a menos que estén en un concurso de buenos modales, pero la gente no estamos mirando cómo comen los demás. Ingresar a un salón de clases, auditorio de cine, cuando ya hay gente en él. Hay gente con ansiedad social que se impide, ya una vez que ingreso, que ya hay un grupo de gente adentro, no pueden ingresar para no ser observados. Dar un reporte o leer en frente de clase. Aunque sea, no se está mirando a la persona, pero no les tiembla la voz, etc. Salir a una cita amorosa, que te tomen una fotografía. Esto nos ha llevado a pensar que hay un problema con la imagen corporal. Las personas con ansiedad social no son muy proclives a que se les tomen fotos, a verse en los espejos, a tener una foto real de sí mismos, como en la parte de sus lugares de comunicación social, como el Facebook, con el WhatsApp. Entonces ponen hay unos iconos que no son los que corresponden a sí mismos, ¿no? Comenzar a mantener una conversación, presentar un examen, ¿verdad? Hablar con gente nueva o desconocida, por ejemplo, el primer día de clases, el primer día de un trabajo, etcétera, implican un esfuerzo para muchas gentes, para la mayoría de nosotros, pero para la gente con ansiedad social es un efecto, es una situación verdaderamente limitante. Utilizar baños públicos. Quizá el caso de las mujeres no es tan grave porque esto funciona a nivel como de cubículos, pero en los hombres a veces la función de orinar se hace en sitios, en mingitorios donde no hay divisiones, y algunos hombres con ansiedad social no pueden orinar colectivamente. ¿Sí? Caminar en corredores con gente desconocida, inclusive asistir a un gimnasio sola. Los gimnasios están llenos de espejos. Esta es una función que se utiliza con fines mercadotécnicos, de que las personas que están haciendo ejercicio vayan viendo los cambios en su cuerpo, las posturas que van desarrollando, trabajar en grupos, pasar a un pizarrón, etc. Habrá algunas situaciones particulares que ni siquiera están enumeradas en esta lista, pero que algunos pacientes
han comentado, ¿no? Por ejemplo, escuchar que la gente se ríe, aunque no los vean a ellos, sienten que pueden estarse riendo de ellos, ¿sí? Eh, ver una película muda y sentir que parte de lo que le pasa al cómico, como son caerse, tropezarse, se ven reflejados en esto. Es decir, hay una serie de situaciones en donde el factor ridículo es relevante. Y bueno, a esto se le puede concatenar lo que se llama la cadena de eventos catastróficos que mantienen la ansiedad social. ¿Sí? Supongamos un chico que se llama Alejandro, es de 16 años y ve en la biblioteca que se aproxima una chica llamada Gina, de la cual se siente atraído. Al verla venir por el pasillo de la biblioteca, él rápidamente esconderá su cabeza dentro de un librero. Pretende que está buscando algún libro. Una vez que Gina da la vuelta y desaparece del pasillo, Alejandro siente que el peligro ha pasado y ¿qué es lo que realmente ha sucedido ahí? O sea, realmente Alejandro, Alex, sí tiene interés en Gina, pero tiene mucho miedo de confrontarla, tiene mucho miedo del rechazo. Prefiere desarrollar una conducta de evitación, de la cual él mismo no se explica, ¿sí? Y obviamente la gente no va a pensar que tenemos ansiedad social o fobia social, sino que no tenemos interés o inclusive que somos groseros. Más adelante Alejandro se encuentra con otro compañero, Pepe, el cual no tiene ansiedad social y que con mucha facilidad invita a Gina a tomar un café. El resultado final es que se ha quedado solo Alejandro, humillado, ya no él lo subiera, ya no se puede regresar el tiempo, pero si se presenta una nueva oportunidad con Gina o con otra persona, la estrategia ideal es enfrentarse. La cadena de eventos catastróficos en la ansiedad social son los que hemos observado en la conducta de Alejandro. Se ocultó la cabeza al paso de Gina, aparenta evitar el contacto con alguien a nivel visual. ¿Es esta la conducta mejor para Alejandro? ¿Por qué actuó de esta manera Alejandro, reduciendo la posibilidad de conocer a alguien que le interesa y agrada? Claro, Alejandro nos va a hacer este tipo de reflexión, que es lo que llamaríamos las reflexiones de la zona de confort. Es que yo necesitaba de manera urgente un libro que estaba en la lista a un lado del librero. Pero si él es honesto consigo mismo y con nosotros, debería haber dicho: es que me sentí incómodo cuando vi a Gina y de inmediato, y en la medida que se aproximaba a mí, mis niveles de ansiedad me hicieron suponer que tendría una conducta desastrosa, como tartamudeo, ponerme rojo, sudar. Por esta razón preferí esconderme. Entonces, lo que tendría que haber hecho Alejandro, si hubiera tenido un entrenamiento cognitivo-conductual, es hacer una monitorización de su emoción y, mientras se aproxima a la muchacha, ¿verdad?, ver qué tipo de emociones surgieron y qué pensó. Esta idea: la voy a regar, no va a ser posible que yo me aproxime, tiene que ser resaltada para luego cambiarla por algún tipo de idea más asertiva. Lo que
nos enseñan en la terapia cognitivo-conductual respecto a los trastornos por ansiedad social es que hay que detectar el pensamiento que se manifiesta exactamente antes de experimentar la cascada emocional, ¿sí? Los pensamientos pueden ser de varios tipos juntos, no tienen que sumar un 100%, cada pensamiento individual puede tener un porcentaje. Entonces Alejandro pudo haberse sentido humillado, ridiculizado, lo cual se traduce en sentimiento, una emoción de vergüenza, o preocupado, nervioso, en una emoción de ansiedad, inadecuado, defectuoso, inseguro, en inferioridad, sin amor, no deseado, abandonado, solitario, pesimista, derrotado, una sensación de desesperanza, remordimientos, igual a culpable, defectuoso e incapaz, frustrado o ofendido en sus creencias, abandonado, rechazado, hostigado. Esto es con una herida emocional. Y bueno, las personas con ansiedad social, ya decíamos, se presentan con una serie de síntomas físicos reales. Si eso no se los imaginan, se pueden tomar fotos, se pueden medir mediante respuesta galvánica de la piel, se puede medir la frecuencia cardíaca, el grado de salivación, y vamos a encontrar que hay enrojecimiento, sudoración, temblor de manos y voz, aumento de la frecuencia cardíaca, sequedad en boca, y puede haber inclusive un deseo intenso de orinar o de defecar, ¿sí? Además, cuando uno explora a los pacientes, cuando están frente a uno, puede ver que hay una serie de datos. Por ejemplo, evitan el contacto visual, hacen inclusive los ojos hacia un lado. Eso les lleva a tener bloqueos, sensación de mareo, de malestar, respiración entrecortada y a veces manifestaciones de tipo vegetativas como náusea, vómito, tensión muscular elevado, manos y pies fríos, y llegan a desencadenar ataques de pánico. Ya veíamos que no es lo mismo trastornos por ataques de pánico que los ataques de pánico que se presentan en este tipo de alteraciones, en donde se conoce qué es lo que me va a desencadenar esto, y por eso lo evito y me mantengo en mi zona de confort, ¿verdad? Llega a haber estos estados de congelamiento en donde las personas, frente al micrófono, frente a la clase, frente al grupo, frente a un auditorio, no pueden seguir diciendo la siguiente frase, ¿verdad? Por supuesto, hay gente que se puede comer las uñas, se puede jalar los cabellos, en fin, una serie de maniobras que se hacen de manera adaptativa para contrarrestar este fenómeno de ansiedad social. ¿Qué es lo que hace que este muchacho Alex se sienta ansioso? No sabría la respuesta el paciente si lo cuestionáramos. Nos diría únicamente que le sucede siempre que aparece Gina, porque es la chica que le gusta más. Sin embargo, si pudiéramos escuchar los pensamientos internos automáticos de Alejandro cuando desarrolla ansiedad social, él diría: ¿por qué Gina está sonriendo? En caso de que ella me hable, ¿qué le voy a contestar sin ponerme en ridículo? Y si nota que estoy rojo y sudoroso, se dará cuenta de que tiemblo nada más al verla. Ella de seguro piensa que soy un idiota. Esta es una distorsión cognitiva. A lo mejor Gina ni siquiera se han percatado de que le sucede todo eso a Alejandro, pero seguramente ya no lo va a saber porque Pepe se la llevó a tomar un helado. Si dejas pasar a las mujeres, a las chavas, ellas no saben lo que tienes. No hay un letrero en tu frente de estos luminosos que digan: usted disculpe, tengo fobia social. Y torta que dejas ir, torta que no te comes. Así que, con tu permiso y provechito. Ahora entiendes, por eso
por eso todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Así antes, cuando los cavernícolas, los hombres primitivos, para ligar traían una masa, ¿verdad? Traían un instrumento que permitía domar a las damas, pero estamos en el siglo XXI y esto no es así, y hay un ritual, hay que enfrentarse a las situaciones, hay que exponerse, esa es la clave. Como pudieron ver en esta parte del video, el tener ansiedad social se va a manifestar en lugares cotidianos, como son en las cafeterías, en los sitios donde se reúnen los jóvenes, en clase, donde no puedo levantar la mano a pesar de que yo sé la respuesta, y esto lleva a conductas de evitación importantes, a que el joven empiece a querer abandonar la escuela, ¿verdad? Yo he tenido casos de pacientes en donde después de 1 o 2 semanas de no asistir a su escuela, a su facultad, uno les pregunta: ¿por qué no asistes a la facultad? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Y una de las respuestas que me dijo alguno de mis pacientes fue: es que tengo que platicarle a mis amigos porque no he asistido a clases. Y yo me quedé pensando y le pregunté: ¿tienes muchos amigos? A lo que él inmediatamente, sonriendo, me dijo: no tengo ningún amigo. En su imaginación él pensaba que iba a haber una especie de fila, de valla, como en algunas de las películas, ¿no?, donde la gente está pidiendo inclusive una rueda de prensa para saber el motivo por el cual dejó de asistir nuestro paciente. Y la verdad es que esto es parte de lo que les he comentado, que se llama la zona de confort. Lo primero que tenemos que hacer es confrontarnos. No existe tal fila, tal conferencia de prensa. Lo que sí existe es que yo estoy evitando ir a clases porque he estado en ridículo, o pienso que voy a estar en ridículo. Algunas de las personas que han tenido situación de ridículo en su vida tienden a retroceder en el tiempo. Por ejemplo, yo tuve un paciente que cuando cometía algún error decía: es que me siento chiquito, me siento como un niño. Y es que él tuvo un problema en su infancia cuando alguna vez tuvo enuresis, es decir, mojó la cama, y su madre, de manera un poco, si ustedes quieren, con poco tacto, hizo esta observación de que se había orinado en la cama cuando estaban nuestros primos, y lo hizo sentir muy mal. Y bueno, finalmente no es culpa de la madre, era como se hacía en la antigüedad. A veces los papás pensaban que esa era la forma más correcta de educación a los hijos, pero en la actualidad sabemos que no es el ridículo, que el ridículo puede crear ciertas condiciones a larga duración, como es fomentar la fobia social. No quiere decir que esto causa la fobia social. Hay un factor genético, hay un factor
ambiental, pero la clave, como se ha repetido a lo largo de este video, es la exposición, hablar, exponerse a la cámara.